Durante más de una década, el nombre de Mexicana de Aviación fue sinónimo de nostalgia. Fundada en 1921, pionera del cielo latinoamericano y orgullo nacional, la aerolínea vivió un colapso estrepitoso en 2010 tras años de mala administración, deudas y abandono por parte de los gobiernos y empresarios que debieron sostenerla. Sus aviones quedaron varados, sus trabajadores a la deriva y millones de pasajeros sin una de las marcas más queridas en la historia de la aviación mexicana. El recuerdo de Mexicana se convirtió en mito. Camisetas, pines, fotografías de aviones DC-10, Airbus A320 o Boeing 727 pasaron a ser reliquias de coleccionistas. Cada intento de resurrección parecía un espejismo. El fracaso estaba tatuado en la piel de la aerolínea. ¿Cómo confiar de nuevo en una empresa quebrada, devorada por pleitos legales y por un mercado cada vez más dominado por aerolíneas privadas de bajo costo? Sin embargo, el 26 de diciembre de 2023, el nombre volvió a despegar. Ahora no como una empresa privada en busca de utilidades inmediatas, sino como una aerolínea estatal, administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional. El gobierno de México asumió el riesgo político y económico de revivir un proyecto destinado, en apariencia, a repetir la historia de la quiebra. Lo que pocos esperaban era que, en medio de tropiezos y críticas, la nueva Mexicana empezara a mostrar señales de mejoría, con más pasajeros, nuevos aviones y un servicio que sorprende a quienes la utilizan. El costo del rescate. La primera crítica hacia el proyecto fue inmediata: el costo para el erario. El gobierno destinó 4,000 millones de pesos iniciales para arrancar operaciones, dinero utilizado para acondicionar aviones, establecer oficinas, arrendar slots en aeropuertos y capacitar personal. Posteriormente, al cierre de 2024, las transferencias públicas ya superaban los 2,000 millones de pesos adicionales, pues los ingresos de boletaje eran insuficientes para cubrir los gastos. Los números parecían demoledores. En 2024, Mexicana ingresó apenas 385 millones de pesos, contra gastos operativos por 1,484 millones. En la práctica, cada boleto vendido representaba una pérdida para el Estado. La oposición no tardó en calificarla de elefante blanco y en advertir que se convertiría en un barril sin fondo para las finanzas públicas. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la decisión con un argumento de corte social. El transporte aéreo no debe ser un lujo, sino un servicio accesible para todos los mexicanos. El discurso era claro: Mexicana no nacía para competir en la lógica del mercado neoliberal, sino para abrir rutas desatendidas, abaratar precios y garantizar conectividad. El primer año de turbulencia. El arranque no fue sencillo. Mexicana empezó a volar con aviones Boeing prestados por la Fuerza Aérea Mexicana y algunos Embraer arrendados. Su red inicial contemplaba 20 rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con destinos que iban de Cancún a Tijuana, pasando por Mérida, Puerto Vallarta y Oaxaca. Pero pronto llegaron los ajustes. Apenas a los pocos meses de operación, la empresa canceló 8 de esas rutas por baja demanda o falta de aviones, lo que generó molestia y quejas de usuarios. Los boletos, si bien baratos en comparación con Aeroméxico o Volaris, no siempre se traducían en vuelos llenos. La ocupación promedio de los primeros meses rondó el 30 a 40%, muy por debajo del estándar de rentabilidad internacional, que va del 75 al 80%. Mexicana parecía confirmar las predicciones. Otra empresa pública destinada al fracaso, subsidiada y con una estructura débil frente a competidores consolidados. Señales de recuperación. Sin embargo, algo empezó a cambiar con el paso de los meses. En el primer semestre de 2025, Mexicana reportó un crecimiento del 24% en pasajeros respecto al mismo periodo del año anterior. 211,000 usuarios volaron con la aerolínea, un número todavía pequeño frente a los millones de Viva Aerobús o Volaris, pero significativo para una empresa en etapa inicial. Más revelador aún fue el dato de eficiencia por vuelo. Mientras en 2024 los aviones salían con un promedio de 48 pasajeros, en 2025 la cifra subió a 79 pasajeros por vuelo, lo que implica un aumento del 60% en ocupación. Es decir, los aviones empezaban a llenarse. En paralelo, Mexicana logró algo que pocas aerolíneas nuevas consiguen en tan corto tiempo: niveles de satisfacción superiores al 90% entre sus usuarios. Los pasajeros destacaban la atención a bordo, la comodidad de los aviones Embraer sin asiento intermedio y la sencillez del servicio. A esto se sumó la llegada de la nueva flota. 3 aviones Embraer arribaron entre junio y agosto de 2025, parte de un pedido de 20 aeronaves que se entregarán hasta 2027. Estos aviones, más eficientes en consumo de combustible y con capacidad para 108 a 132 pasajeros, representan la modernización real de Mexicana y su transición de los equipos militares a una flota civil de última generación. El dilema de la rentabilidad. Aunque los avances operativos son palpables, la rentabilidad sigue siendo el talón de Aquiles.
En el primer trimestre de 2025, la aerolínea reportó ingresos por 91 millones de pesos, contra gastos de 271 millones, lo que derivó en una pérdida de 120 millones pese a los subsidios. El propio director general, Leobardo Ávila, admitió que el punto de equilibrio financiero no llegará sino hasta 2030, cuando la flota completa esté en servicio y la red de rutas alcance mayor escala. Este dato, que en otras circunstancias sería visto como una condena, adquiere otro matiz bajo la lógica estatal. El gobierno está dispuesto a sostener las pérdidas iniciales como inversión social, bajo la premisa de que la conectividad aérea es un derecho y un motor económico para regiones marginadas. Mexicana frente a sus rivales. El contraste con las aerolíneas privadas es inevitable. Viva Aerobús transportó más de 19 millones de pasajeros en 2024 y reportó utilidades récord. Volaris, con 16 millones de pasajeros, también logró ganancias multimillonarias. Aeroméxico, tras su reestructura, volvió a ser rentable y se consolidó como la aerolínea más puntual del mundo en 2024. Frente a ese panorama, los 382,000 pasajeros de Mexicana en todo 2024 parecen insignificantes. Su cuota de mercado es de apenas 0,6%, pero el objetivo de Mexicana no es superar a Volaris en volumen, sino ofrecer un modelo alternativo, donde lo público conviva con lo privado. En un país donde el transporte aéreo había quedado en manos casi exclusivas de empresas privadas, el simple hecho de que Mexicana exista y crezca ya es un contrapeso simbólico. La apuesta política y social. Detrás de los números hay un mensaje político: demostrar que el Estado mexicano es capaz de rescatar y operar una empresa estratégica en beneficio de la población. Mexicana se presenta como la antítesis de la lógica neoliberal que dominó desde los 90. Si en aquel entonces se privatizaban ferrocarriles, bancos y aerolíneas con resultados a menudo cuestionables, hoy se apuesta por lo contrario, empresas públicas en sectores clave. El caso de Mexicana no es aislado. Forma parte de un paquete junto con Pemex, el Tren Maya, el AIFA y la Comisión Federal de Electricidad. Todas buscan probar que la intervención estatal puede generar infraestructura, empleos y servicios accesibles. Críticas y riesgos. No obstante, las críticas no han desaparecido. Los detractores señalan que mantener a flote a Mexicana cuesta miles de millones al erario, dinero que podría invertirse en salud o educación. Otros advierten que los subsidios distorsionan el mercado y generan competencia desleal frente a las aerolíneas privadas. También existen dudas sobre la viabilidad de una aerolínea gestionada por militares, sin experiencia previa en la industria. La cancelación abrupta de rutas y la dependencia de subsidios son usados como pruebas de que el proyecto no es sustentable. El valor simbólico del rescate. A pesar de las críticas, Mexicana de Aviación encierra un enorme valor simbólico. Rescatarla significó devolver a la sociedad un emblema perdido, sanar la herida de miles de trabajadores defraudados en 2010 y dar una lección de memoria histórica. Para los pasajeros que hoy vuelan en un Embraer con el clásico logo de la M, hay una sensación de orgullo. Mexicana volvió, y aunque la empresa aún no vuela alto en rentabilidad, sí lo hace en la imaginación colectiva de los mexicanos. El horizonte por venir. La consolidación de Mexicana dependerá de que logre cumplir 3 metas en los próximos 5 años: alcanzar mayor ocupación, superando el 75% de asientos vendidos por vuelo, expandir rutas estratégicas, tanto nacionales como eventualmente internacionales, para conectar a más regiones y ganar escala, modernizar su operación con los 20 aviones Embraer E2, reducir costos de combustible y mantenimiento. Si logra ese trípode, Mexicana podría dejar de ser un experimento costoso para convertirse en un modelo de empresa pública eficiente que compita en calidad y precio con aerolíneas privadas. Conclusión. Mexicana de Aviación es hoy un laboratorio político y económico. Nació condenada al fracaso, pero ha sido rescatada por el Estado y, pese a pérdidas financieras inevitables, ha mejorado en resultados operativos: más pasajeros, más aviones y mejor servicio. La historia demuestra que no basta con los balances financieros para juzgar un proyecto de esta naturaleza. Su éxito radica también en lo simbólico, en recuperar un ícono nacional y en probar que el Estado puede volar alto cuando decide apostar por lo público. ¿Será Mexicana rentable en 2030? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es claro es que la aerolínea, alguna vez un fantasma del fracaso, hoy surca los cielos con renovada esperanza, y en cada vuelo lleva consigo la prueba de que lo imposible también despega.